para todos los que hoy se han conectado desde tantos lugares, saludándonos desde todo Uruguay. Sabemos que, bueno, siguen, y el Zoom permite que de distintos puntos de nuestro querido país se puedan conectar para recibir las conferencias a través de la virtualidad. Y también sabemos que también de otras naciones, ya hace varios años que se están uniendo a nuestras conferencias de ACUPS. Así que es una alegría y además nos encanta que ustedes nos cuenten desde dónde se están conectando para poder, bueno, saludarles y agradecerles. Esto es una propuesta que surgió ya hace unos cuantos años, desde Bolivia están saludando y otros lados, hace muchos años que surgió y a partir de la pandemia nos permitió entender cómo nos podemos conectar y además transmitir saberes tan importantes y tan necesarios, y que bueno, damos gracias a Dios con este equipo de profesionales de ACUPS para poder brindarlos. Damos gracias a Marila Rodríguez Santesteban, una querida amiga y colega de muchos años. Marila ya tiene 33 años de recibida como psicóloga y de un trabajo permanente en la psicología, o sea, una gran trayectoria. Ella es psicóloga especializada en psicología educacional, diplomada en Derechos Humanos con especialidad en Educación, psicóloga de la Dirección General de Secundaria de Uruguay y docente del Consejo de Formación en Educación en Uruguay. Realmente un privilegio poder contar con Marila en nuestro equipo y hoy justamente para trabajar y tratar un tema muy importante que tiene que ver con el trabajo de equipo. Y así lo tituló la conferencia de hoy: Trabajo en equipo, arte o ciencia. El diálogo entre la técnica y los vínculos por un objetivo común. Sabemos los que tenemos tanta experiencia en el trabajo de equipo, la riqueza que tiene el trabajo de equipo, los desafíos que tiene el trabajo de equipo. Sin embargo, cuánto crecemos a partir de él. Y nos parecía una propuesta muy importante y muy enriquecedora para todos los que se están uniendo en esta noche. Damos gracias a cada uno, damos gracias al equipo de soporte técnico, a Esteban y Adriana, y damos gracias al moderador que vamos a tener en esta noche, el psicólogo Blas Belza de Mercedes, también miembro de nuestro equipo de ACUPS. Damos gracias porque él va a estar moderando en este formato de entrevista y moderación. Y por supuesto, al final de la conferencia, ustedes van a tener la posibilidad de preguntar, de aportar a través del chat, y Sandra Armandugón, la doctora Sandra Armandugón, va a estar tomando desde lo que ustedes pregunten escrito en el chat o también comenten, para así, en este tiempo, luego de la conferencia, Marila Rodríguez va a poder responder a sus preguntas. Pedimos que siempre nos dejen a los que todavía no se han inscrito su correo electrónico, su WhatsApp, su nombre, de qué país son, porque así los adjuntamos a nuestra base de datos y de esa manera, bueno, va a ser importante compartirles otras de las tantas actividades aparte de las conferencias de ACUPS. Saludamos a Bolivia, que de ANDEV, que es de la Alianza Evangélica de Bolivia. Saludamos de Colombia también, que se están conectando, de Costa Rica, de la Alianza Evangélica de Costa Rica. Y bueno, voy reconociendo en este auditorio virtual a tantos queridos colegas y profesionales que se han unido de tantas naciones, aparte desde nuestro querido Uruguay. Sin más, entonces, vamos a dar lugar al comienzo de la conferencia, y bueno, querida Marila, el tiempo es tuyo ahora, y Blas para las preguntas. Bueno, muchas gracias, Gloria, por la presentación que me has hecho y por esta comunidad que se ha formado alrededor de ACUP. Bueno, un privilegio para mí poder estar compartiendo desde mi experiencia esta noche con ustedes.
Y bueno, voy a tratar ahora de compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Está empezando ahora sí. Sí. Bueno. Trabajo en equipo, arte o ciencia, diálogo entre la técnica y los vínculos por un objetivo común. Bueno, en realidad este tema es algo que me atraviesa desde hace muchos años, he integrado a lo largo de mi vida profesional varios equipos y eh, el intento de hoy no es tanto de enseñar, sino compartir mi propia experiencia en este sentido y que a lo largo de los años he podido ir teorizando un poco sobre mi experiencia en el trabajo en varios equipos, en equipos de educación no formal, equipos de educación universitaria, terciaria y de educación secundaria. Entonces, nada más que eso, ¿no? De que lo que he aprendido a lo largo de los años lo pueda compartir con ustedes. Entonces, voy a seguir compartiendo un poquito acá. Vamos a escuchar un fragmento del libro Los Abrazos de Eduardo Galeano. Me gustaría que lo escucharan desde su voz. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Bueno, desde la voz de Galeano nos muestra cómo cada uno de nosotros tiene su propia luz. Y nosotros cuando integramos un equipo, cuando formamos un grupo para luego conformar un equipo, somos muchas personas y cada una con sus talentos, cada una con sus habilidades, cada uno con sus debilidades, cada uno con su contexto, con su experiencia de vida, con sus aprendizajes, y cada uno trae su luz al equipo donde está integrando, al equipo que tiene un objetivo en común. Esa diversidad, ¿no? Son como fuegos, son como luces encendidas que van aportando al trabajo en común. Entonces, esa es la idea, ¿no? De que podamos pensar en esta noche en cada uno de nosotros como luces, pero cada luz es distinta dentro de ese cuadro del equipo. Quisiera hacer una diferencia entre lo que es trabajo en grupo y trabajo en equipo, porque a veces se confunden, ¿no? Parece como que fueran similares, como que fueran sinónimos, y en realidad el trabajo en grupo tiene la particularidad que la gente se junta para hacer un trabajo en específico, donde hay un liderazgo, están repartidos las tareas y luego se juntan el aporte de cada uno de los individuos
digamos, para finalizar la tarea. Pero el trabajo en equipo no es que se unen y forman un equipo, sino que el equipo se va formando a lo largo de un proceso. El equipo nace como un grupo, pero luego va tomando como una característica de organismo, un organismo eh, que se va ayudando cada miembro al otro miembro del equipo. Se van conociéndose esas características que los diferencian de cada uno y van sumando al trabajo en conjunto. Y se da un fenómeno que lo llamamos sinergia. ¿Qué es la sinergia? La sinergia no es la suma de las partes, sino que es la potenciación de las características de cada uno de los integrantes del equipo. Quiere decir que no es que estemos sumando a las personas, sino que estamos multiplicando las capacidades, las habilidades y potenciando a lugares que capaz que no nos imaginamos que las personas puedan llegar a alcanzar por esa sinergia, por esa colaboración y ese crecimiento que tiene cada uno de los integrantes por pertenecer a ese equipo. No sé si tienen alguna pregunta para hacer, Blas. Sí, Marila, estaba siguiéndote en esta línea de lo que compartís de Galeano, de esto de ser encendidos, ¿no? En este trabajo. Te quería consultar, ¿cómo debe de estar integrado o qué debe de tener un equipo para que funcione bien, para que sea eficiente? ¿Cómo tiene que estar integrado un equipo? Qué interesante esto, porque nosotros pensamos que que un equipo tiene que estar integrado por gente muy capacitada, ¿no? Por gente brillante para que el equipo funcione. Sin embargo, vamos a ir viendo algunos integrantes del equipo, esas luces que están integrando los equipos. Y a mí me gustaría, en primer lugar, plantear que esos distintos juegos del equipo son los que hacen que ese equipo sea rico, ¿no? Esas distintas luces. Por ejemplo, el visionario. El visionario es aquel del equipo que tiene la idea original, y que al principio parece que esas ideas fueran demasiado locas, ¿no? O demasiado ambiciosas, y decimos, no, eso no se puede ser. Y el visionario dice, pero mira que se puede, ¿por qué no empezamos un proyecto de esta manera? ¿Por qué esto que se nos encomendó no lo hacemos de esta otra manera? Es capaz de detectar también la necesidad que hay en el entorno y proponer un proyecto, proponer una idea para que esa necesidad pueda ser eh, subsanada. No siempre el visionario se lo entiende. A veces el visionario tiene que esperar esa luz encendida mientras los demás están apagados, y tiene que esperar un tiempo para que el resto de las personas del grupo puedan darse cuenta que esa idea tiene sentido. Y de a poco va encendiendo a los demás dentro del equipo. Empieza a compartir su idea, lo que decimos, aterriza a tierra, no queda tanto en lo conceptual, sino en lo práctico. Bueno, en lo práctico, ¿cómo lo podemos llevar adelante? Y empieza a contagiar con su luz a todos los demás dentro del equipo. Alguien muy importante también dentro del equipo es el ordenado. Cuando empieza el proyecto, es importante que alguien del equipo sea el que lleve el registro de ese proceso. El registro es fundamental desde que empieza, durante el proceso y la finalización del proceso del equipo. Cuando se logró el objetivo, tiene que estar todo registrado. Un equipo que es eficiente es un equipo que tiene un registro de su proceso, de modo que pueda ir, en la medida en que va avanzando, puede ir identificando sus fallas y corregirlas,
y pueda también ir viendo qué es lo que funciona para potenciar. Y de alguna manera vamos tomando, a partir de los registros, vamos tomando un perfil dentro del equipo, cuál es lo fuerte de ese equipo, cuál es el área en que ese equipo se mueve mejor y en qué cosas tendría que mejorar su desempeño. El ordenado también podemos decir el que lleva las finanzas del equipo, el que hace las actas, el que tiene la agenda, el que registra los días, días y horas de reunión, es el que hace todo el papeleo, ¿no? Pero es muy importante el registro dentro de los equipos. Otra persona que tenemos dentro del equipo es el motivador. El motivador es maravilloso porque no siempre el equipo tiene éxitos, a veces principalmente en los primeros momentos, tropezamos con varios fracasos, volvemos a intentar y nos podemos frustrar. Y a veces la moral del equipo puede decaer. Y está siempre el motivador que dice, no, vamos a intentar de vuelta, vamos a buscarle la vuelta, esto va a salir, tenemos que esperar un poquito que decante y seguimos adelante. Alguna idea se nos va a surgir, vamos arriba, es el que pone el ánimo cuando estamos decaídos, es el que mete para adelante, el que exhorta, es el que aviva el fuego, el que dice, no, empezamos, tenemos que terminar, vamos a descansar, vamos a pensar un poco, mañana será otro día, empezamos de vuelta mañana. El motivador es sumamente importante para mantener la moral del equipo cuando eso a veces falla. El intelectual. ¿Por qué necesitamos un intelectual? Porque todo proyecto tiene que estar basado en una base teórica. No podemos inventar proyectos o alcanzar objetivos si no tenemos el aporte de los teóricos. La experiencia, a partir de la experiencia de otros que han trabajado en lo mismo y que han hecho a partir de su trabajo, esa experiencia, han hecho teorías. Entonces no vamos a inventar nada nuevo, sino que vamos a sentarnos y apoyarnos sobre la experiencia y lo que los demás han aprendido. Si empezamos de cero, tenemos muchas posibilidades de fallar. Y si no tenemos en cuenta la experiencia de los demás, vamos a cometer los mismos errores que otros cometieron. Entonces es mejor saber qué es lo que los teóricos sobre el tema plantean y cómo ellos ya han investigado sobre eso, para que nos dé la oportunidad de no cometer los mismos errores y poder ir más sobre seguro. Entonces el intelectual es aquel que lee, es aquel que estudia, el que comparte qué es lo que hay, qué literatura hay, qué estudios hay, qué investigación hay sobre este tema que nosotros ahora empezamos a encarar. El intelectual nos ahorra un montón de problemas, un montón de errores y nos lleva por un camino que es más seguro. No quiere decir que no haya fallas y que no haya errores, pero sí vamos a minimizar, van a haber menos. El irreverente. El irreverente dentro del equipo es aquel que estamos tan empuñados, estamos tan enfocados en el trabajo que a veces hasta nos podemos cansar y poner de mal humor. Pero el irreverente trae dentro del equipo, trae el humor, trae el chiste que sale espontáneamente, nos reímos, nos distendemos. Es el que nos dice, yo tengo una compañera que dice, no, estamos hace mucho rato sentadas, vamos a levantarnos y vamos a estirar, a hacer estiramientos. Entonces, entre que nos levantamos, hacemos estiramientos, nos reímos, conversamos y después, ya más relajadas, más con los músculos más estirados, vamos y seguimos trabajando. El irreverente es el que dice, bueno, ahora para el cafecito, vamos a parar, vamos a tomar un cafecito y vamos a hablar de la vida ajena, ¿no? O vamos a contar algo gracioso, algo que nos haga salir de ese estado de atención en el trabajo. Y eso saben que es muy bueno porque nuestro cerebro necesita
esos minutos de descanso para poder no solamente poder recomponer y reorganizar lo que estamos trabajando en nuestro pensamiento, sino que además liberamos endorfinas, o sea, hormonas del placer. O sea, volvemos a nuestro trabajo con más ánimo, con más alegría y mucho más frescos, ¿no? Entonces el irreverente, ese que hace el chiste, el que quiebra un poco esa monotonía de trabajo, es muy importante dentro del equipo. El tecnológico es muy importante, porque no podemos pensar ahora en un trabajo en equipo sin tecnología. Tecnología de comunicación, tecnología informática, llevar planillas, eh, tener a mano toda la información que nosotros necesitamos para que podamos disponer de ella en el momento que sea necesario. El manejo de la comunicación entre instituciones, entre personas, ¿no? Crear nuevos productos tecnológicos, resolución de problemas. Todo el tiempo estamos necesitando gente que utilice la tecnología y que pueda aportar al equipo. Bueno, en este equipo, por suerte, tenemos unos muy buenos tecnológicos, ¿no? Y es importante que si no lo pensamos al inicio, en algún momento tenemos que incluir, porque lo necesitamos en este tiempo del siglo XXI, muchísimo, alguien que conozca de tecnología. El social. El social es diferente al irreverente. El social es aquel que está preocupado por el bienestar de los compañeros, que se preocupa para que ellos estén bien, que estén a gusto, que si están tristes puedan hablar y podamos tener en consideración cuando una persona está pasando por algún problema. De repente, bueno, a este compañero no lo vamos a recargar porque está en un momento especial o está en un duelo, por ejemplo. Entonces tratamos de no recargarlo mucho, ¿no? De entenderlo. Y hablando de duelos, por ejemplo, el social es el que dice, bueno, vamos a hacer una colecta porque falleció la mamá del compañero, entonces vamos a hacer una colecta para mandarle flores al velorio. Es el que invita a los compañeros para ir a los velorios, pero también es aquel que hace la colecta porque, bueno, porque nació el nieto de otro compañero y vamos a hacer una colecta para comprar un regalo al nieto, ¿no? Es aquel que cuando llega un integrante nuevo al equipo hace un desayuno de bienvenida, que cuando hay algún compañero que se va, hace un desayuno o una cena de despedida. Es el que está en contacto con aquellos miembros que ya no están más en el equipo, pero que hicieron parte y está siempre tratando de que, o sea, aquellos que hicieron parte, pero que pusieron su impronta dentro del equipo y hacen parte de esa historia. Y es aquel que crea también espacios de celebración, ¿no? De celebración porque se termina un proyecto, de celebración porque salió todo bien, vamos a salir a comer una pizza, vamos a celebrar, ¿no? Yo hago parte de un equipo hace 21 años, que es un equipo maravilloso en formación docente, y nosotros todos los fines de año hacemos, trabajamos muchísimo, es un trabajo muy cohesionado, muy lindo, pero llega fin de año y hacemos una cena entre todos, o un paseo. Por ejemplo, este año pasado, en 2024, hicimos un recorrido por el Valle del Lunarejo, que estuvo maravilloso, subiendo y bajando tierras y visitando cascadas, y fue maravilloso. Y el año anterior hicimos la ruta del vino en Brasil, pero esas cosas unen a las personas y generan vínculos afectivos, ¿no? Muy importante. Entonces, el rol del social es muy importante porque no es solo trabajo, es afecto, es vínculo, es simpatía y es cariño y dedicación cuando el otro lo necesita también.
Otro integrante de los equipos es el que tiene los contactos. Este es maravilloso, porque se sabe a quién llamar, ¿no? Necesitamos un electricista, tiene el contacto del electricista. Necesitamos que para una clase de filosofía tengo los teléfonos de varios, a ver cuál es el perfil que queremos, y es el que tiene el contacto. Si no tiene el contacto, tiene el contacto del que tiene el contacto. Conoce gente de la intendencia, conoce gente del ministerio, ¿no? Y ese es el que nos habilita para un montón de tareas que nosotros solitos no podríamos llevar a cabo. Pero las personas que pueden colaborar de afuera son muy importantes, pero necesitamos los contactos. El tener a alguien que conozca gente es muy importante. Pero a veces también dentro de los equipos tenemos los bomberos. ¿Qué son los bomberos? Son aquellos que como que medio boicotean el trabajo, que hacen con que el trabajo no fluya con facilidad. Vieron que vimos estas personas maravillosas que recién les describí, que hacen con que el equipo funcione. Pero hay gente dentro de los equipos que empiezan como a poner trabas, a poner palos en la rueda. Y decimos, bueno, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué hacemos con esta gente, no? Con los bomberos, los que van apagando el fuego, ¿no? Entonces vamos a ver quiénes son los bomberos. Por ejemplo, el económico. El económico es aquel que hace solo su trabajo. No le pidan más nada. A él le dijeron que hiciera esto y él va a hacer esto. Uno le pide algo más y dice, bueno, mira, esto no está dentro del contrato. A mí no me pidieron que hiciera eso. Así que yo voy a hacer lo que me corresponde. A veces uno dentro del equipo, y más cuando uno está generando mucha tarea, nos vamos más de la hora. El económico cuando llega su hora se quiere ir. Y hasta puede ser que quédate un poquito más para terminar esto. Dice, bueno, me quedo 5 minutos, 10 minutos, yo me tengo que ir. Y se va. El económico hace solo lo que tiene que hacer y se va. Después tenemos al competitivo. Aquel que lo que le interesa es que las cosas le salgan bien a él. Y compite con los demás compañeros. Quiere ser la estrella. Y a veces expresa que está compitiendo y otras veces no expresa que está compitiendo, pero el equipo se da cuenta que él siempre está compitiendo, siempre quiere resaltar, siempre quiere ser el mejor, siempre quiere ser el más importante, que su trabajo sea el que destaque. Eso también genera ciertos conflictos dentro del grupo, porque cuando pensamos en un equipo, estamos pensando en que todo nuestro trabajo es importante, el trabajo de cada uno es importante, y no necesariamente el trabajo de uno en particular. Pero hay gente competitiva dentro de los equipos, y generan ciertas rigideces por eso. También dentro de los equipos tenemos al individual. El individual es aquel que trabaja solo. No le gusta colaborar con el resto, no por competencia, no por económico, sino porque no le gusta salir de su propio trabajo, ni tampoco le gusta que se metan en su trabajo y opinen. Se enoja muchísimo cuando alguien está haciendo el trabajo de él, ¿no? Entonces, es aquel que le dieron su trabajo, pero lo hace con mucha eficiencia, pero solo. El conservador. El conservador es aquel que no le gusta lo nuevo o se resiste a lo nuevo. Todo esto de las computadoras, todo esto electrónico, el pizarrón es mucho mejor, no se apaga la luz, no cae la web, o sea, lo de antes es mejor. La forma de trabajar es
como se hacía antes, y trata siempre de buscar hacer cómo se hacía antes y cómo es el método que le da resultado, y grandes resistencias a la innovación, a las ideas nuevas. El conservador queda como en un estado de congelamiento en el tiempo, ¿no? Y tenemos al negativo. El negativo es el que le encuentra siempre lo negativo, siempre el error, siempre la falla a los proyectos. Es aquel que todo va a fracasar, eso no va a dar resultado, eso tiende a fracasar, todas las veces que se han intentado hacer esto han fracasado, hasta puede ser que el proyecto le interese, pero siempre le va a ver lo negativo, ¿no? Como que uno se queda sin saber qué decir, porque dice, bueno, ¿pero qué? ¿Vas a apoyar? ¿No vas a apoyar? Sí, yo apoyo, pero ya voy diciendo que eso no va a dar resultado, después no digan que no les avisé, ¿no? El negativo tiene esa capacidad para hacer que las cosas que parecían tan interesantes se vuelvan como algo que tiene todo para fracasar. Ahora, ¿cómo transformamos a esos bomberos en luces, ¿no? ¿Cómo transformamos a esos bomberos en personas, en integrantes del equipo que puedan aportar al equipo? Porque no los queremos afuera, no queremos sacar a nadie del equipo. Queremos que estos, que son los bomberos, puedan transformarse y aportar positivamente al equipo. Y fíjense qué interesante, vamos a ir atrás un poquito. El económico. ¿Saben que el económico es muy importante dentro del equipo? Y podemos aprender de él. Porque el económico tiene eso de que hay momentos para trabajar y hay momentos para dejar de trabajar. Nosotros tenemos vida personal, vida afuera del trabajo. Y a veces estamos tan entusiasmados con el proyecto que no tenemos vida personal. Entonces está bueno que alguien nos recuerde que nosotros tenemos una función y un horario, y que nosotros tenemos que sí meterle todas las fichas a un proyecto, pero también tenemos que pensar en nosotros mismos y darnos nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo de estar en familia, nuestro tiempo de estar con amigos, y que no es solo trabajo. Trabajo es maravilloso, equipo es maravilloso, pero nuestra vida no es solo eso. Y eso es lo que nos enriquece también, esa vida fuera del trabajo, para que podamos luego dentro del equipo estar mejores, más frescos, más activos y con vida interior para poder aportar a este proyecto. Marila, una pregunta, ahora que estás diciendo eso. Es decir, que podemos de alguna manera salir de ese rol. Por ejemplo, tal vez yo soy un fuego o un bombero, por así decir, en mi propio equipo, y puedo correrme, puedo moverme desde esa posición y cambiar y transformar en alguien que colabore, por así decir, o que contribuya. O quedamos fijos ahí en esa posición y ya llevamos esa etiqueta, mira, este solo, no contés con él porque se va a fijar solo en hacer su tarea. ¿Se puede? ¿Cómo podemos pensarlo? Sí, se puede, y la idea es que sea un trabajo de equipo. El equipo valorar a esta persona con estas características, y bueno, tomar esas características como un valor dentro del equipo. Es alguien que nos está alertando sobre el exceso de trabajo quizás, ¿no? Y integrarlo, valorar ese aporte que está haciendo. Pero valorar el aporte que está haciendo es, bueno, nosotros aprendemos de él, pero también él cede un poco, ¿no? Y dice, bueno, así como nosotros entendemos que tú tenés razón en esto, porque eso es lo importante también, ¿no? El poder generar espacio de resolución de conflictos dentro del grupo. Generar diálogo
¿no? Y acuerdo. Así como nosotros te entendimos el punto, sabemos que tenés razón en este sentido, pero hay momentos que vamos a necesitar que tú te quedes un poco más, especialmente cuando estamos con un tiempo límite para una entrega, necesitamos que te quedes un poco más. Entonces, generar ambientes de diálogo donde nosotros entendemos su punto, pero también le pedimos que en situaciones específicas también sea flexible, ¿no? Claro, porque hay como en cada grupo hay una dinámica y podemos como quedar encasillados, pero también está bueno esto que tú decías hoy, ¿no? De que está el social, está el que de alguna manera puede abrir la puerta y hacernos saber por qué el otro actúa como actúa, o siente, o se comporta. Sí, cada uno tiene una historia, una forma de relacionarse. Es muy interesante. Eh, por eso te preguntaba, ¿no? ¿Cómo hacer para poder acompañar en el desarrollo, ¿no? De que el equipo crezca, que se vuelva a encender? Claro, claro. Mm. Sí, y básicamente valorar a cada uno, ¿no? Valorar a cada uno y en aquellas cosas que no estamos cómodos, que estamos generando algún tipo de rigidez o generando algún tipo de oposición dentro del grupo, poder hablarlo, ¿no? Pero siempre desde lo positivo, no esperando que el otro sea otra persona. No, aprovechando las características y las capacidades y la forma de ser de cada uno. Eso es lo importante, no querer modificar al otro, pero Claro, también entendiendo que cada uno se tiene que ir adaptando a los procesos del equipo. Eso claro. para poder hacer parte del equipo. Ujú. El competitivo, por ejemplo, también es importante. Pero poder llegar, por ejemplo, a entender que está bueno la competencia, pero no la competencia entre nosotros, sino la competencia en cuanto a generar, ser mejores cada vez nosotros en relación a nosotros mismos. O sea, no descollar por entre los compañeros, sino que el proyecto y el trabajo que estamos haciendo sea cada vez mejor. Buscar cada vez más grados de excelencia y que poder comparar cómo empezamos y cómo estamos ahora y ver cómo hemos crecido y cómo somos mejores en lo que hacemos. Que nos queda todavía un montón, ¿no? Lo que es la motivación de logro, una motivación de logro que sea que cada vez ser mejores. ¿Cuál es ¿llegaremos algún día a ser perfectos? No, no vamos a ser perfectos, nunca vamos a ser perfectos, pero sí podemos ser cada vez mejores. Entonces, competir con nosotros mismos, con nuestro propio proceso, ir evaluando ese proceso y ver que cada vez nos desempeñamos mejor, somos más seguros, somos más eficientes, damos mejores respuestas y creamos mejores productos. El individual. El individual, o sea, sí le gusta trabajar solo, pero vamos a tratar de ser responsables, o sea, entender que cada uno es responsable por su propio trabajo, y eso es bueno del individual, serse responsable y quiere que su trabajo salga bien por el bien de todos. Lo que podemos hacer es que llegar a un acuerdo con el individual, que él puede hacer su trabajo solo, sí, pero que acepte también alguna opinión que va a ser dada eh, de forma constructiva para que se mejore todo el funcionamiento, no solamente el de él, que su trabajo es muy importante, pero así como, porque es tan importante, a nosotros nos interesa también colaborar en aquello que podemos. Entonces, que se abra a la opinión de los demás, que no quiere decir que no vamos a meter en el trabajo de él, pero sí que estamos preocupados de que tenga los apoyos necesarios para hacer un buen trabajo. El conservador es muy importante también dentro del equipo, porque nosotros no podemos olvidar nunca de dónde venimos y quiénes aportaron desde el inicio. Nuestra historia es, eh, es guardada por el conservador. El conservador sabe la historia que tenemos como equipo. Y
por más que haya innovaciones y a veces nos deslumbremos con lo nuevo, tener presente nuestra historia es muy importante para que nos volvamos a la humildad y no nos creamos que somos unos cracks, que somos unos genios, sino que hicimos nuestro proceso de aprendizaje en los hombros de otras personas que fueron nuestros fundamentos, pero también basado en un aprendizaje muchas veces en los errores, en los fracasos, en los aciertos. Entonces, el conservador es el que tiene nuestra historia y que siempre nos va a remitir desde nosotros, desde donde nosotros hemos crecido. Y lo que podemos hacer con el conservador, tenerlo en ese lugar. Tú sos el que nos vas a mantener con los pies en la realidad, ¿no? ¿Cuál es nuestro origen? Pero también nosotros como equipo te vamos a ayudar para que tú puedas comprender cómo se usa la nueva tecnología, cuáles son las nuevas visiones sobre estos temas, de qué se trata, por ejemplo, la transformación educativa, por qué es necesaria una transformación. Y cuando vemos, pues en el momento que lo acercamos a lo nuevo y se da cuenta que lo puede comprender y que no es algo tan diferente a todo lo que ha sido su proceso de aprendizaje, esto es un aprendizaje más, lo nuevo es un aprendizaje más, empieza a dejar de tener miedo a lo nuevo. A veces el temor no es tanto por lo nuevo en sí, sino por el temor de no poder hacerlo, de no poder comprenderlo. Y ahí está el resto del equipo para sentarse con él, con este conservador, con esta conservadora, y de a poquito irle mostrando cómo funcionan las cosas. Cuando vemos, está haciendo lo mismo que el resto, pero con una historia detrás que para él es muy importante y para el equipo también. Y el negativo es muy importante. ¿Por qué el negativo es importante? Porque a veces nos enamoramos tanto de nuestro trabajo, de nuestro proyecto, y estamos tan fascinados, ¿no? Es un enamoramiento, es como una conciencia alterada que tenemos, y no nos damos cuenta que ese proyecto tiene fallas. Nosotros lo Claro, es vemos como el que nos confronta, ¿no? Sería como el que nos exactamente, confronta y nos baja a ver exactamente. las sombras, ¿no? Ujú. Es aquel que, como no está enamorado del proyecto y tiene esa tendencia a ver lo que puede fracasar, es el que nos muestra que nuestro proyecto no es tan perfecto y que en realidad eh, nos alerta de los posibles fracasos. Es el que muestra el punto débil. Y es tan importante encontrar el punto débil porque el punto débil es lo que va a hacer con que fallemos. Entonces el negativo es muy agudo, no solamente para ver el error, sino para hacer la crítica. Y a veces puede ser muy mordaz, puede ser muy hiriente, pero como lo dice en forma directa, eso hace con que la comunicación sea clara. Entonces podemos a partir de ahí, nos enojamos porque estaba todo tan maravilloso y nos mostró las fallas, entonces nos vemos como en una situación de que, bueno, nos está, como lo vemos como una herida narcisista prácticamente, ¿no? Pero en el momento en que sacamos todo el emotivo del camino y nos ponemos a pensar en forma racional, decimos, y pues, puede ser que tenga razón. A ver, explícanos, ¿por qué te parece que puede ser así? Entonces el negativo puede dar su punto de vista y decir, bueno, no lo habíamos pensado de ese modo, vamos a arreglar esto, vamos a ponerlo, ¿cómo te parece que tendría que ir? ¿Cómo te parece que tendríamos que hacer para mejorar esto? Utilizar esa crítica que tiene el negativo y esa agudeza para ver los defectos para que nos ayude a reparar esas situaciones y que el proyecto pueda tener sentido. Ujú. Bueno, es muy interesante, Marila, lo que venís compartiendo. La verdad que, no sé, para los que estamos acá, estamos como en esto de, bueno, a ver, ¿dónde encajo yo? ¿Llevo esta etiqueta? ¿No la llevo?
bueno, me puedo correr, no me puedo correr, la flexibilidad cognitiva, ¿no? Los que somos psicólogos trabajamos desde este lugar, de poder como crear espacio para lo nuevo sin perder esto que decías tú, ¿no? En el caso del conservador, no perder la identidad, pero sí abrirnos a lo nuevo, ¿no? Sin perder como estos rasgos identitarios, ¿no? Pienso yo en una persona que está próxima a jubilarse, no sé, pongamos en el equipo que sea, que pueda aprender las últimas novedades que ahora ese grupo está incorporando, de alguna manera enriquece y hasta trae como aportes que tal vez Sí, tú estás de salida. No, no estoy de salida, al contrario, te puedo dejar más aporte de los que te imaginas exacto, porque yo ya he recorrido mucho, ¿no? Eh, exacto. te pregunto, Marila, ¿qué cualidades o qué debería de distinguir, ¿no? A un grupo para, para que funcione y que podamos decir, ah, mira, ¿querés saber lo que distingue un grupo de uno que funciona y uno del que no funciona? Bueno, ¿cuáles serían esos distintivos, esos rasgos? Bueno, yo creo que valorar las diferencias es muy importante para que los equipos funcionen. Mm, Eh, las- eh, Tener un equipo donde todos seamos iguales, no vamos a ningún lado. Vamos a estar siempre andando en círculos y haciendo las mismas cosas. Valorar las diferencias es lo que hace que un equipo avance. Entonces, las cualidades de un equipo para que un equipo sea exitoso, para que un equipo realmente lleve proyectos adelante y logre objetivos, es que lo primero es valorar las diferencias. Y cuando digo diferencias, digo habilidades, capacidades, formas de ser, formas de pensar el mundo, eh, eh, pero también defectos, ¿no? Debilidades, valorar esas diferencias, valorar al ser humano como único dentro de este equipo que puede hacer su aporte solamente desde su lugar y que nadie puede sustituirlo. ujú, También los roles claros. Cada uno dentro del equipo tiene un rol diferente. Y esos roles no son estancos, esos roles pueden ir cambiando a lo largo del proceso. Por ejemplo, el liderazgo puede ir cambiando en la medida en que sea necesario. A veces se necesita alguien que tome un rol más ejecutivo, ¿no? Un líder más ejecutivo. Otras veces tiene que ser un líder más conciliador. Otras veces es un líder mucho más reflexivo, ¿no? Entonces, en la medida, los roles van cambiando, pero van cambiando naturalmente. Van pasando de uno a otro según la necesidad, pero los roles tienen que estar claros. Cada uno tiene que saber lo que hace. La autogestión, ¿no? Autogestionar su trabajo, saber lo que se espera, dar cuenta de ese trabajo al equipo. Y cuando hablo de autogestión dentro del equipo, también y de cada uno de los integrantes del equipo, también estoy hablando de interdependencia, ¿no? Que cada uno tiene que dar cuenta al otro dentro del equipo de lo que está haciendo y depende del trabajo de los demás para que su propio trabajo tenga éxito. Entonces, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer y responsabilizarse por eso. Resolución de conflictos. Bueno, aquí a veces, ¿no? Acá este fondo naranja, ¿no? Cuando arde Troya, ¿no? Estamos, estamos confundidos, hay cosas que no están funcionando, estamos generando algunas dificultades en las relaciones, la comunicación no está clara, eh, entonces a veces empezamos a darnos cuenta de cosas, pero llega un momento donde, bueno, ya nos estamos enojando, estamos viendo que no funciona o que no está funcionando como debería, necesitamos juntarnos y hablar sobre el tema y ser directos. Una comunicación entre nosotros que sea clara,
qué es lo que está fallando, qué es lo que estamos viendo que no está funcionando, dentro de un ambiente afectuoso, de respeto, pero también sin ambigüedades, ¿no? Con un lenguaje claro, concreto, que no dé lugar a malas interpretaciones. Y siempre con el espíritu de entender al otro, de entender por qué está pasando sin juzgarlo, pero sí tratando de encontrar una solución. Porque la solución, en el diálogo para la búsqueda de solución, está el proceso del equipo como un organismo que se desarrolla y que madura, ¿no? Y madura a partir del diálogo y a partir de reconocer lo que no funciona para poder subsanarlo y seguir adelante, ¿no? Entonces la resolución de conflictos es fundamental para que avance. Tratamos de identificar los conflictos cuanto antes, pero en general es cuando nos estamos enojando, cuando empezamos a buscar la solución, ¿no? Comunicación eficiente. Bueno, ahora tenemos un montón de maneras de comunicarnos, o sea que no hay manera de que digamos que no sabíamos, que no estaba claro, que a mí no me avisaron, o sea, tenemos el WhatsApp, tenemos el correo electrónico, el Facebook, el Instagram, o sea, tenemos un montón de posibilidades para comunicarnos y darnos los mensajes, o sea, y el cara a cara, por supuesto, no podemos olvidar. Entonces, la comunicación tiene que ser eficiente. Tenemos que tener los medios afiatados, listos para que fluya la comunicación a todos los miembros, que todos estén sabiendo de cómo anda el equipo en todas sus dimensiones. Aunque no estemos directamente relacionados con esa información específica, pero no importa, hace parte del todo y por lo tanto también nos atañe a nosotros. Comunicación eficiente. Colaboración. Y esto es algo muy interesante, porque llega un momento en que son muchas, nace de una idea original el proyecto, pero luego son tantas las ideas que están fluyendo a lo largo del proceso, cada uno aportando ideas, pero cada idea nueva, el otro lo pule, el conjunto de personas que estamos comprometidas en ese objetivo, estamos tratando de mejorar esa idea que no era nuestra, pero que ahora sí pasa a ser nuestra. Y me ha pasado, por ejemplo, de trabajar en equipos donde se ha trabajado de una manera impresionante y llega un momento donde nadie sabe de quién fue la idea original o quién tuvo la idea, porque fuimos tantos los que colaboramos que la idea que nació de uno terminó siendo de todos, de la colaboración en las ideas de los demás. Ser generosos en presentar la idea y ser generosos en colaborar para que esa idea se mejore y que sea cada vez mucho más potenciarla y llegar a lugares donde solita esa persona que tuvo la idea no lo podría hacer sin esa colaboración. La unidad, y esto me encanta también, porque se genera, esto que les decía, como un organismo vivo, ¿no? Donde hay afecto, donde hay trabajo, donde hay historia, donde hay un proyecto, un objetivo, ¿no? Hay tiempo compartido, hay esfuerzo compartido, que se genera una unidad. Y yo digo una cosa muy linda, que nosotros nos cuidamos las espaldas, ¿no? ¿Qué es cuidarse las espaldas? Porque a veces nos ha pasado que alguien de afuera empieza a criticar el trabajo nuestro, o criticar a un compañero, o a dar opiniones sobre cómo deberían ser hechas las cosas. Y genera como pequeñas cizañas dentro quiere generar cierta cizaña dentro del equipo. Pero nosotros, al principio tuvimos que decirlo de una forma clara, pero ahora ya está como integrado dentro del equipo, ¿no? Es decir, nos tenemos que cuidar las espaldas. Si alguien nos habla mal de un compañero, nosotros no seguimos el chisme, no seguimos la crítica. ¿Tendrá razón o no tendrá razón? Si no tiene razón, lo defendemos. Si tiene razón en la crítica,
lo defendemos igual, pero lo traemos al equipo. Porque lo que los demás nos digan y nos critiquen también nos interesa. Los de afuera tienen miradas, ¿no?, muy especializadas, que a la interna del equipo quizá no lo podemos ver. Entonces el aporte de afuera está bueno, pero entre nosotros nos cuidamos las espaldas. Para afuera somos una unidad, somos un organismo, no hay fisuras, no hay brechas. A la interna discutimos, nos peleamos, podemos enojarnos, pero resolvemos el problema entre nosotros. Y el compromiso, el compromiso con la tarea y el compromiso con cada uno de nosotros. Para que el trabajo sea hecho, yo tengo que cumplir con lo mío, yo tengo que cumplir con mi, estoy comprometida, porque si no, el resto no sale o sale con defectos. Yo tengo que saber que mi rol es importante. Incluso puedo llegar a faltar yo y un compañero sustituirme, pero no va a ser lo mismo que yo. Lo podrá hacer con sus experiencias, con sus ganas, con su interés, pero de todas maneras el trabajo de cada uno es importante para que todo pueda funcionar. Entonces, no creer que lo mío no tiene importancia o que yo puedo retirarme cuando quiera. No, o sea, para que todo funcione, yo también tengo que funcionar. Todos mis compañeros necesitan de mi apoyo y yo necesito de mis compañeros. Y la celebración, por supuesto, ¿no? La celebración es muy importante dentro del equipo. El poder tener tiempo para estar juntos y celebrar es el broche de oro de todo el funcionamiento. Todo lo que hicimos, todo lo que pusimos de ganas, todo el tiempo que dedicamos, necesita celebración, ¿no? El salir, disfrutar, decir pavadas, reírnos, comer algo rico, pasear, celebrar y contar los desastres que hicimos, reírnos de nosotros mismos, y poder encontrar aquellas, la risa en aquellas cosas que salieron mal, ¿no? Reírse de lo absurdo, tomarnos el pelo, celebrar. Celebrar es muy importante, la celebración dentro del equipo. No sé, Blas, si querés decir algo más. No, estoy muy atento a todo lo que compartís. La verdad que pienso que podemos llegar a ser esa clase de personas si también es intencional en nosotros el poner de nosotros para hacer que un grupo funcione así, ¿no? O que nuestro propio equipo, ¿no? Yo estaba pensando como en qué cantidad de niveles, ¿no? Porque eh, hay sistema familiar, puede ser un sistema que puede ser en el trabajo, a veces en equipos como muy diferentes, ¿no? Usaste palabras claves que a mí me iluminaban, también en clave de fe, como para poder pensar desde la perspectiva de lo que también Dios quiere hacernos saber, eh, de cómo pensarnos en el tema de cómo pensar nuestros grupos, nuestras relaciones, los vínculos, ¿no? Como esto que decías de cuidarnos las espaldas, ¿no? O no dar lugar al chisme, o saber cortar cuando hay que cortar, o ser la voz que presenta eso que dice el afuera, ¿no? Para poder cuidarnos nosotros desde dentro. Ah, mirá, me hiciste acordar, y les comparto también, cuando usaste la palabra compromiso, se me vino el ejemplo de Nehemías, por ejemplo, en donde, para los que conocen la Biblia, Nehemías tenía que reconstruir el muro, ¿no? La fortaleza, lo que iba a proteger al pueblo que iba a vivir dentro, ¿no? Y Nehemías estaba como muy enfocado en reconstruir, pero también le pidió a cada uno que se ocuparan de su tramo, de que hicieran su parte. Bueno, yo voy a edificar, voy a poner mi granito de arena, para que se entienda fácil, pero vos ocupate también de tu tramo, ¿no?
Otra palabra que usaste fue la de organismo vivo, ¿no? La idea de cuerpo, ¿no? Bueno, todos tenemos funciones diferentes, pero qué valioso que somos si no nos estamos peleando. Bueno, yo que soy Boca, no me puedo estar peleando con la oreja, ¿no? Tipo, estamos cumpliendo un propósito y el propósito es como el de enriquecer la obra que venimos llevando juntos, como decía, lo de la idea, ¿no? Hay una idea, no es ni mía ni tuya, en la colaboración la fuimos mejorando y bueno, conquistamos algo mucho mejor de lo que fue en principio. Eh, no sé, como tomando estas ideas, bueno, se me vienen muchos ejemplos, ¿no? Pero el ejemplo de Jesús, ¿no? Cuando le lava los pies a los discípulos, a sus alumnos, a los que pertenecían a su equipo, y, y aparece esto, ¿no? De, bueno, a ver, ¿quién es el mayor? ¿El que sirve o el que es servido? ¿No? Jesús dijo, ¿no? Yo no he venido a ser servido, sino a servir, ¿no? O en otra situación, los discípulos también, estaba esta situación de uno se quería sentar a la derecha, otro a la izquierda, ¿no? Como ocupar lugares de poder. Pero Jesús le dijo, entre ustedes esto no va a ser así. Es como que mi lógica es diferente, ¿no? Y tú hablabas hoy de, bueno, desde una comprensión diferente, ¿no? A lo que a veces la sociedad piensa de cómo debemos funcionar en un equipo. Pero está bueno eso de ser nosotros también generadores de esto. La pregunta es esta, y yo no me quiero extender más. Estoy encantado con todo lo que has compartido. Em, ¿Cómo sería un equipo ideal, pero bajado a tierra, que pueda hacerse carne eh, en estos valores, ¿no? En los valores de la fe, en cómo Dios quiere que seamos con otros al estilo de Jesús? ¿Cómo sería el equipo ideal desde el punto de vista cristiano, ¿no? Exacto. Ujú. Bueno, vamos a pensar un poquito. Entonces, vamos a pensar en el equipo de Jesús, porque si uno va a pensar en equipo, bueno, tú hablabas de Nehemías y podríamos hablar de David, de Saúl, ¿no? Podríamos hablar de tantos que generaron equipos, ¿no? Y que ganaron Sí, ujú. batallas, forjaron naciones, ¿no? Pero vamos a la persona más importante de nuestra vida, que es Jesús, que también trabajó en equipo, ¿no? El equipo de Jesús, que también fueron luces, ¿no? 12 luces. Pero interesante porque en ese equipo también había una diversidad enorme. Había, habían trabajadores, pescadores, quizá autónomos, ¿no? Había también un apoyador, un colaborador del Imperio Romano, que era Mateo el Publicano. También estaba, por otro lado, un opositor al régimen, al, al, al régimen romano, que era Simón el Celote, ¿no? O sea, dos personas Como un opuestas revolucionario ahí, dentro claro, del entre propio medio. equipo. Sí, sí. Ujú. Teníamos un erudito también, que era Natanael, ¿no? Mientras que otros eran trabajadores rudimentarios, teníamos uno que era un erudito. Natanael, bueno, Pedro que quería instalarse eh, en hacer una enramada luego de la transfiguración y quedarse a vivir ahí en ese éxtasis espiritual. Y por otro lado, tenemos a Tomás que decía que si él no veía, no creía, ¿no? Este, eh, y el mismo, no eran todos amigos tampoco, se querían mucho, se respetaban, pero no eran todos amigos, tanto es así que Jesús tampoco era amigo de todos, sino que Jesús tenía su núcleo de amistad, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Y dentro de ese núcleo de amistad había uno que era el preferido, que era Juan, el discípulo amado. Entonces vemos cómo se dan esas dinámicas vinculares en esa diversidad de 12 personas, ¿no? Lo interesante es que ese equipo que lo acompañó Jesús por 3 años, ninguno vigiló con él en Getsemaní. Cuando Jesús necesitaba la fuerza, el apoyo de ellos, la oración de ellos dormían mientras Jesús estaba en ese momento tan terrible.
ellos durmieron. Se comprometió Pedro en ir a acompañar a Jesús hasta la cruz. Fue el único que más o menos intentó, ¿no? Y Juan que acompañó a María, pero los demás se borraron, se fueron, lo dejaron solo a Jesús. Y cuando muere Jesús, vemos a los discípulos que vuelven a sus quehaceres normales. Vuelve cada uno a su trabajo, a su vida, como era antes de Jesús. Tanto que Pedro, por ejemplo, se fue a pescar, ¿no? Que era lo que él hacía antes. Pero lo interesante es que Jesús, resucitado, vuelve a tomar contacto con ellos, los busca nuevamente. Y lo interesante es que a pesar de todas esas fallas y esas diferencias que habían entre ellos, Jesús confió en ellos nuevamente. Confió en ellos y para la gran comisión, para que a partir de esos 12, ojo, me olvidaba, estaba Judas también en este equipo. Y lo interesante de Judas es que Jesús sabía quién era él, Jesús sabía que era ladrón, él estaba encargado de los dineros del grupo y sabía Jesús que sacaba la plata del grupo y sabía que lo iba a traicionar, pero nunca lo excluyó del grupo, porque hasta Judas tenía una función en ese grupo, que era entregar a Jesús. De hecho, Jesús jamás lo excluyó. Pero a partir de los 12 discípulos, después, digamos, en el lugar quedó Matías, pero a partir de esos 12, fue la evangelización mundial y nosotros somos producto, en este momento, de ese equipo de 12, de ese equipo tan diferente y tan normal, con gente normal, con conflictos normales, ¿no? Entonces, gente común. Jesús llamó a gente común. Jesús preparó a gente común y fue en ese conjunto, en esa vivencia con Jesús por 3 años y en ese objetivo común, por la experiencia que tuvieron ellos con Jesús, que evangelizaron a todo el mundo. Llegó la evangelización a todo el mundo y nosotros somos producto de esa evangelización, de esos 2. Entonces, ¿existe un grupo perfecto, un equipo perfecto? Existe en la medida en que va creciendo en el aporte de cada uno y va logrando, con errores, con aciertos, va logrando su objetivo. Entonces, sí, ¿qué vas a decir? No, estaba como siguiéndote como en esto de estar alineado, ¿no? Alineado a lo que Jesús proponía, ¿no? A veces uno como que se sale un poquito y aparece lo muy humano, ¿no? Que todos tenemos. Pero qué bueno cuando uno vuelve al centro y ahí va, aparece como el modelo, las pisadas que hay que seguir. Jesús eligió gente común para su equipo, gente como nosotros, ¿no? Y desde el aporte de cada uno y la vivencia de cada uno se generó todo este fenómeno maravilloso que es la evangelización. Entonces, para ir terminando, hay una palabra germánica, de origen germánico, skip, como la marca del jabón en polvo, que significa equipar un barco, ¿no? De ahí viene la palabra equipo, de la palabra skip, viene la palabra, deriva la palabra equipo, significa equipar un barco con lo suficiente como para llegar a su objetivo, a su destino. Para que un barco pueda salir de un puerto y llegar a otro, tiene que ir bien equipado, tiene que tener todo lo necesario para poder llegar. Entonces, trabajo en equipo, es ciencia, es arte, es técnica, son vínculos. En realidad, el equipo
el barco nuestro, ¿no? El equipo tiene que estar, tiene que buscar el conocimiento, este barco tiene que estar equipado de conocimiento, de experiencia, flexibilidad, creatividad y apertura al aprendizaje. Humildad, humildad para seguir adelante, aprendiendo, sabiendo que siempre tenemos más para alcanzar, más para aprender y aprender de los demás. Hay una frase de Madre Teresa de Calcuta que me encanta que dice: yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Marila, realmente excelente, ¿no? Y en esas imágenes de las luces, las bombitas, cuánta luz nos has dado en esta noche en lo que es la riqueza del trabajo de grupo, del trabajo de equipo, ¿no? En la diferencia, ¿no? Y equipar, ¿no sabes qué es equipar un barco, ¿no? Que bueno, que podamos llevar adelante siempre eso tan lindo que es compartir, eso tan lindo que uno crece y se forma y nuestro carácter se va formando también a través de nuestros compañeros, de los desafíos, de la resolución de conflictos, cuántos aprendizajes. Y de verdad el mundo hoy se entiende y todos los proyectos solos no, llaneros solitarios no, sino trabajo y trabajo en equipo, ¿no? Muchas gracias. Sandra, que Armando Hugón, sé que, bueno, cuántos comentarios, bueno, felicitaciones subieron. Adelante, Sandra. Sí, buenas noches. Muchas gracias por tu introducción, Gloria, a este espacio ahora en que comentamos sobre todo y mostramos algunas preguntas de las personas. Alguien dice, me quedé pensando en eso de sinergia, que a veces los equipos funcionan por inercia, haciendo lo mismo todos los días sin pensar o reflexionar, y cada uno se va acostumbrando a que las cosas son como son. Marila, desde luego que hay comentarios sobre la excelencia de tu conferencia y agradecimiento. ¿Nos podrás comentar algo sobre este pensamiento de un oyente? Sí, la sinergia es una, les voy a compartir un poquito la pantalla, para mostrarles algo. Yo incluso lo había integrado, pero después lo saqué porque me quedaba muy grande, pero ya que surgió la pregunta. Acá vimos a Galeano, ahora los traigo a don Mario Benedetti. A ver. Dice, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Eso explica la sinergia. La sinergia es que 1 más 1 no son 2, sino que son 3. ¿Qué es la sinergia? Que la sinergia, el todo, es más que la suma de las partes. En la sinergia, cada uno colabora con su experiencia, con lo que conoce, con lo que sabe. Entonces, no es que vamos sumando el aporte de cada uno, sino que el aporte de cada uno se ve enriquecido con los otros aportes. Cuando nosotros trabajamos en equipo, la sinergia es, cuando yo entré sabía esto, y con esto iba a colaborar, y eso se da en un grupo. Y cuando termino en el grupo, salgo con lo mismo que sabía antes, o un poquito más. Pero cuando estoy trabajando en equipo, se da una sinergia. ¿Qué quiere decir sinergia? Que cuando entro y hago mi aporte, los demás van colaborando con lo mío. Y cuando yo vi, aprendí muchísimo más de lo que yo sabía antes. Por ejemplo, sé más de contacto, sé más de tecnología, sé más de la historia del grupo, sé más sobre pensamiento crítico y ver las fallas, sé mucho más también sobre colaboración. O sea, yo me voy potenciando en la medida en que voy integrando ese equipo y colaborando dentro de él. Entonces, eso es sinergia.
no hay límites, no hay límites. Lo que podemos aprender cada uno de nosotros y aprender del aprendizaje, porque es cada vez mayor la acumulación de experiencia y de conocimiento. Entonces yo creo que don Mario Benedetti nos explica bien en que la sinergia no es la suma de las partes, sino que es la potenciar cada una de las partes. Perfecto, creo que quedó muy aclarado. Alguien comenta, qué bello punto de vista, todos somos importantes, incluso los que pensábamos son negativos, eso es ser líder. Y creo que una persona consideró que estaba contestada su pregunta, porque puso la señal de asentimiento, de estar satisfecha, porque decía, cuando el equipo no se entiende o está afectado por diferentes estresores, ¿cómo podemos remontarlo? Esto fue antes de que tú enfocaras un poco ese aspecto, pero por ahí puede haber algún comentario más, ¿verdad? Sí, sí. Cuando identificamos que hay algún estresor, alguna situación que está generando algún conflicto, tenemos que tener una reunión, paramos el trabajo, bueno, necesitamos de tener, eh, podemos hacer una reunión por Zoom, podemos hacer una reunión en forma presencial, pero tenemos que poner sobre la mesa lo que nos está pasando, ser claros, tener una comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir una comunicación asertiva? Es hablar sin medias tintas, sin ambigüedades, diciendo exactamente lo que estamos pensando, buscando las palabras adecuadas, los tonos adecuados para no generar más conflicto, para que no hayan luego interpretaciones que pueden perjudicar la comunicación. Entonces, poner sobre la mesa, somos todos adultos, podemos comprendernos entre nosotros, no lo vamos a tomar a mal, no nos vamos a sentir ofendidos, sino que vamos a tratar de solucionar nuestros problemas. Nos tomamos ese tiempo, no estamos perdiendo tiempo, no estamos atrasando el trabajo, al contrario, estamos solucionando un tema que es fundamental para poder seguir siendo un equipo. Perfecto. Acá una persona se disculpa y pide si se puede explicar otra vez la diferencia entre grupo y equipo. Claro, cuando hablamos de grupo estamos hablando, por ejemplo, el grupo se junta para una tarea. Después que termina la tarea, se terminó el grupo. Se dividen los trabajos en forma individual, cada uno se ocupa de lo suyo y luego lo ponen en común, ¿no? Hay un líder, que es un líder que se impone dentro del grupo para liderar ese trabajo, pero luego, cuando termina el trabajo, termina también el liderazgo de esa persona. Cada uno es responsable de su trabajo individual, pero no se mete en el trabajo de los demás. Tampoco se lo llama para que dé su opinión. No hay una autogestión, sino que el trabajo depende de lo que el líder del equipo imponga como trabajo, y hay una obligación de hacer el trabajo, no necesariamente se siente placer por trabajar, hay una obligación de cumplir con ese trabajo. Eso es un grupo, ¿no? Tampoco nadie está interesado en si el otro está conforme, si no está conforme, si está a gusto o no está a gusto, simplemente es un trabajo que hay que hacer y se va a hacer pronto. Y luego, bueno, cuando terminan el trabajo, cada uno por su lado, o sea, no se genera un vínculo entre ellos. En cambio, cuando es un trabajo en equipo, hay un liderazgo compartido, no es un líder impuesto, sino que ese liderazgo va cambiando según las necesidades. Hay una responsabilidad individual, pero también hay una responsabilidad compartida. Yo soy responsable también en colaborar con el otro, ¿no? Para que las cosas sucedan. La formación del equipo no se hace para el trabajo, sino que la formación del equipo se va haciendo durante el proceso en la medida que vamos compartiendo tiempo, experiencias, trabajo, dedicación,
y vamos conformando un organismo, ¿no? No somos ya partes aisladas, sino que dependemos unos de otros para funcionar. Hay placer en el trabajo colectivo, hay confianza en el trabajo colectivo y confianza en los demás. Y también cuando se genera un conflicto, en el grupo no se trae la discusión, porque simplemente se formó para esta tarea y luego se termina la tarea y se termina el grupo. Pero en cambio, cuando se genera conflicto dentro del equipo, hay un interés en, de una confrontación productiva para generar nuevas soluciones a esas situaciones. Se incorporan las diferencias y los resultados es un producto del trabajo en conjunto, no de la suma de trabajos individuales, sino el producto del trabajo que se hizo en conjunto. Por eso es tan importante el generar esos espacios de intercambio, ¿no? A diferencia del trabajo en grupo, que es algo que tiene un principio y un fin, y listo. Y el resultado final no es tan importante la calidad, sino más bien que sea hecho el trabajo en grupo. En el trabajo en equipo es muy importante la calidad. Perfecto. Bueno, y acá alguien dice, ¿cómo lidiar con personas que se enojan al pedirle el producto de su trabajo? Se sienten agredidos personalmente y atacan contra otros de 1000 maneras, agrediendo, amenazando. Bueno, en esos casos, lo que tiene que quedar claro en un equipo desde el arranque, desde el inicio, es que nosotros debemos informar sobre nuestro trabajo y dar cuenta de nuestro trabajo al equipo. Entonces, no nos podemos enojar porque tenemos que dar cuenta. Eso ya está explicitado. Tenemos reuniones donde nosotros tenemos que dar cuenta de nuestro trabajo. A veces tenemos que dar cuenta de nuestro trabajo no en reuniones, pero sí el equipo o quien sea dentro del equipo tiene que saber por dónde andamos, qué estamos haciendo y si estamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer. Entonces, no debería enojarse si eso está desde el inicio explicitado, clarificado y desde que los señalamientos se hagan con respeto, la otra persona no tiene por qué enojarse. Si no, esa persona que se enoja no está en condiciones de hacer parte del equipo, ¿no? En el equipo tenemos que dar cuenta y tenemos que ser humildes en aceptar la colaboración y el señalamiento de los demás que nos están haciendo no para perjudicarnos ni para humillarnos, sino para que todo funcione y recuperar aquello que de repente puede estar perdiéndose. Perfecto. Y ahora que hablas de humildad, reparaba en un comentario de una persona que dice, excelente, a pesar de que coordino hace 15 años un equipo de salud mental, me doy cuenta de la falta de información que tengo en trabajo en equipo. Otra persona dice, hermosa exposición, gracias por tu tiempo. Y alguien más aporta, si uno sabe que hay un negativo, hay que ser proactivo a usarlo desde el vamos del proyecto, a favor del mismo. De esa manera ahorramos tiempo, recursos y evitamos fallas. Sí. Dice alguien sobre el final, en realidad hay trabajos que funcionan a través del trabajo en equipo y pueden generarse situaciones conflictivas dados los diferentes roles que en algunas profesiones quedan desdibujados en un trabajo armonioso en equipo. Por ejemplo, dicen el trabajo de salud mental, está la enfermería, que se rige por protocolo. No sé si nos quisieras aportar algo al respecto. Sí. Yo también trabajo en un liceo y hemos logrado conformar un equipo muy lindo y es interesante lo que sucede, que están bien definidos los roles, ¿no? Utilizamos muchos protocolos también, protocolos de ANEP, de secundaria,
en formación docente también utilizamos protocolos, pero todos sabemos cómo funcionan los protocolos y somos muy respetuosos de ellos porque los protocolos nos protegen a nosotros y protegen a la persona afectada, ¿no? La institución tiene que tener muy claro eso. Pero pasa, por ejemplo, muy interesante la situación que pasó hace unos días atrás, que yo ya había salido ya había terminado mi horario, y me vine para mi casa, y al otro día me entero que había surgido una situación donde era necesario que yo interviniera desde mi rol. Y, y cuando, y cuando tomé conocimiento de eso, le dije a la subdirectora, digo, ¿por qué no me llamaste? Porque yo igual venía al liceo para, para ver esto, no, se me hubiese llamado. Y dice, yo ya sé cómo tú trabajas, porque como trabajamos en equipo, dice, yo ya sé cómo trabajás y ya sé lo que tú ibas a hacer. Entonces lo hice yo para no tener que llamarte que vinieras de vuelta. Y ahí, bueno, me compartió lo que había hecho y había hecho exactamente lo que yo hubiera hecho en esa situación, ¿no? Eso se genera por conocernos entre nosotros, respetarnos entre nosotros. No es que me pasó por encima, sino que al contrario, porque cuando yo llegué lo primero que hizo fue, mira, sucedió esto con tal situación, hice esto, ¿no? Entonces, respetarnos cada uno en su rol, en su especialidad, pero también poder entender que eh, que el otro ha aportado en la vida de nosotros, en la experiencia nuestra, elementos que nos hacen más eficientes también, que podemos en algún momento también tomar esa función específica en ese momento. No sé si contesto la pregunta. Bueno, creo que de manera brillante. Dicen a todo el equipo, mil gracias. Bueno, hay un agradecimiento especial por tu tiempo y tu compartir, Marila. Y bueno, muchos mensajes en sí de agradecimiento, de saludos muy afectuosos y de gente que se ha beneficiado con el contenido. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Marila, realmente brillante. Toda la exposición tan esclarecedora, cuántas luces, vuelvo a decir, nos has dado a todos, los que están comenzando en un trabajo de equipo y los que venimos muchos años trabajando con diferentes equipos, la maravilla, como decía un catedrático en la universidad, donde nos formamos, los equipos son oro puro, y realmente es así, ¿no? Todo lo que a través del aporte de cada uno, y bueno, 1 contra 1000, pero más de 1 contra 10.000, se potencia 10 veces todo lo que podemos hacer. Así que bueno, que podamos tomar estas herramientas, anoté todo lo que ibas diciendo, sumamente rico, y decirle a la audiencia de que esto está grabado, todas nuestras conferencias están grabadas. Pueden suscribirse al canal de YouTube de ACUPS gratuitamente para que todos puedan acceder a todas nuestras conferencias, y esta en unos días también va a ser subida para que la puedan aprovechar, compartir a otros y realmente seguir siendo muy edificados con este aporte. Muchísimas gracias, Marila, a ese trabajo muy lindo. Marila, desde Rivera, desde el norte de nuestro país, estuvo compartiendo con nosotros. Y Blas, agradecerte como moderador desde el litoral de nuestro país también. Esa es la maravilla de la virtualidad. Y bueno, los que estamos acá en el sur, Montevideo y Ciudad de la Costa, gracias, Sandra, siempre por esa capacidad de recoger toda esa riqueza del auditorio. Gracias, Adriana Cal y Esteban Gurch en el soporte técnico. Qué importante, tú decías, fundamental. Sin Adriana y sin Esteban no podríamos haber hecho este aporte, y compartirles, porque siempre nos gusta mucho que de tantos lados de Uruguay, también de Paysandú, de San José, de Nueva Palmira, Colonia, estuvieron conectados, de Rivera también, y de países tan queridos de nuestra América Latina, San José de Colombia, San José de Costa Rica,
de Bolivia, de Paraguay, también de Estados Unidos, ¿sí? De esa gran comunidad hispana de Estados Unidos también estuvieron presentes, y otros también del Salvador, quiero decir, y bueno, de tantos lugares. Damos gracias por esto. Y decirles que, como siempre, el segundo lunes de cada mes, el próximo mes, ya tenemos el tema y la expositora. También una expositora uruguaya y una querida amiga de años, que va a tratar el tema del autismo. Autismo, desafíos reales, respuestas posibles, comprensión, presencia y acción desde la empatía y la eficacia. Y lo va a estar dando también miembro de nuestro equipo, la psicóloga y maestra especializada Gabriela Pandolfo. Ella es maestra y psicóloga. Tiene estudios superiores en discapacidad intelectual, es maestra también especializada en lo que tiene que ver con discapacidad durante prácticamente toda su trayectoria docente. Tiene la maestría en psicología clínica por Universidad de España, tiene la formación en terapia cognitivo-conductual y es experta en la intervención de trastornos del espectro autista. Así que también, realmente un honor tener a esta expositora especialista, experta en este tema, con muchísimos años de saber y de experiencia de campo y de trabajo con personas con autismo y sus familias. Así que el próximo 9 de junio los esperamos a las 20 horas Uruguay. Ya les vamos a estar enviando el flyer para que lo puedan también compartir con las personas que ustedes deseen. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga y nos reencontramos el próximo 9 de junio acá, ¿sí? En el programa de ACUPS de sus conferencias virtuales.